21º domingo del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 61 al 70. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?». Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto les hace dudar? ¿Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y con todo algunos de ustedes no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar, y dijo: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: «¿También ustedes quieren marcharse?». Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos siguiendo el Evangelio según San Juan desde hace varios domingos atrás, y estamos ya terminando el 6º capítulo de San Juan. A lo largo de este capítulo 6 del Evangelio de San Juan nos ha presentado en primer lugar el milagro de la multiplicación de los panes, como preparando para lo que después nuestro Señor iba a realizar, que es la revelación del misterio de la Eucaristía. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Nuestro Señor, a lo largo de la segunda parte de este capítulo 6, revela este misterio y lo revela de manera insistente. Una y otra vez va a repetir: «Yo soy el pan vivo bajado del cielo», como para que se nos quede bien grabado este misterio y esta realidad, la Eucaristía. En el Evangelio de hoy nos encontramos con la reacción de muchos que le seguían, con la reacción de sus discípulos, ese grupo un poco más amplio que los apóstoles, y luego también nos encontramos con la presencia de los apóstoles, los 12. Entonces, muchos discípulos de Jesús, al oír ese misterio, la revelación que Jesucristo había hecho, pues van a criticarlo. «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?». Y efectivamente, aquellos van a terminar marchándose, dándole la espalda a nuestro Señor Jesucristo, no aceptando el misterio de la Eucaristía. Lo que sí se deja entrever en este relato, que sí entendieron, pero no lo aceptaron. Entendieron, pero no lo aceptaron. También en este relato, San Juan, que es el que nos cuenta todo esto, nos presenta también cómo nuestro Señor no impone la fe. En este caso, en el misterio de la Eucaristía. No lo impone porque cuando aquellas personas que se van a marchar, y de hecho se marchan, Jesucristo no los retiene. Nuestro Señor ni siquiera intenta retenerlos, no quiere convencerlos, no les quiere imponer este misterio. Ellos deciden marcharse y nuestro Señor no les retiene. Más aún, les va a preguntar a los apóstoles
¿ustedes también quieren marcharse? Y San Pedro le va a contestar, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto es lo que despierta el misterio de la Eucaristía. Jesucristo, en su infinito amor por el hombre, ha querido quedarse de esta manera tan sencilla, tan humilde, tan necesitada entre nosotros, pero a la vez tan real, tan real. Él mismo es el que está entre nosotros en la Eucaristía, por ejemplo, en el Sagrario, o en cada Santa Misa cuando el sacerdote consagra el pan y el vino, y aquel pan y vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Ante este misterio, la reacción siempre ha sido, en muchos, rechazarle, darle la espalda. Y esto es lo que contemplamos aquí. Pero podemos ir viendo también detenidamente, porque muchas de estas expresiones, además de toda la enseñanza general que nos trae, también nos trae enseñanzas cada uno de estas expresiones. Primero, ante lo que habían oído de Jesús, la revelación de la Eucaristía, muchos de sus discípulos van a decir, este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Eso sigue sucediendo ahora. También ahora, cuando escuchamos las palabras de Jesús a través de la Sagrada Escritura, a través de la Santa Misa, a través de los sacramentos, muchos dicen, duras son estas palabras, ¿quién puede hacerle caso? Cuando la Iglesia enseña con las enseñanzas de Jesucristo, por ejemplo, recuerda los mandamientos, duras son estas palabras, ¿quién puede hacerle caso? Cuando la Iglesia recuerda la doctrina dada por nuestro Señor Jesucristo acerca, dentro de los mandamientos, por ejemplo, el quinto, no matarás, y recuerda que el aborto es un asesinato. Duras son estas palabras, ¿quién puede hacerle caso? Siguen reaccionando de la misma manera, ahora. Duras son estas palabras, ¿quién puede hacerle caso? Cuando la Iglesia habla claramente acerca del matrimonio y aquella realidad que Jesucristo ha querido para el varón y la mujer, y la Iglesia recuerda esa doctrina expresada claramente por nuestro Señor Jesucristo, muchos dicen, duras son estas palabras, ¿quién puede hacerle caso? Y efectivamente, se sigue actuando de la misma manera. Después, nuestro Señor les va a decir, esto les hace dudar, y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. Jesucristo está hablando ya de aquello que va a ser el último misterio de su vida, subir en cuerpo y alma al cielo, su ascensión al cielo. Y les va a decir, y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, y luego va a continuar diciendo, las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y con todo, algunos de ustedes no creen. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Las palabras de Jesucristo son palabras de vida eterna. Son palabras que vienen de la eternidad. Son palabras de alguien que ha visto estas cosas en la eternidad. Ya no solamente lo que en este Evangelio se nos ha leído, sino en todas aquellas otras verdades que Jesucristo nos ha ido revelando. Por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, el mismo que es Dios Hijo, o la misma eternidad, la vida eterna, como una vida distinta a la vida terrena. ¿Cuántas veces escuchamos a personas decir,
¿Y quién sabe si hay otra vida después de la vida terrena? ¿Quién ha venido de allí? Pues Jesucristo ha venido de allí. Él sabe de qué está hablando. Sus palabras son palabras de vida eterna. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y dice nuestro Señor, y con todo, algunos de ustedes no creen. También pasa ahora. No aceptan esas revelaciones de nuestro Señor Jesucristo. Después, Jesucristo va a recordar que si muchos aceptamos la fe que Él nos ha revelado, es porque Dios Padre nos lo ha concedido. No es un mérito nuestro creer. Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Efectivamente, el Padre nos ha concedido la fe. Él es el que hace que nosotros aceptemos esa verdad es revelada por nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hace que aceptemos a Jesucristo como Dios hecho hombre. Ya esto es un motivo también de agradecimiento a Dios que nos ha concedido la fe a tantos y tantos. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con Él. Se echaron atrás y no volvieron a ir con Él. Y es que seguir a Jesucristo exige una entrega radical, una entrega total. Aceptar muchas veces o algunas verdades que de repente no vemos, no podemos ver su evidencia. Precisamente eso es la fe. Confiarnos totalmente en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y luego nuestro Señor les va a plantear a los mismos apóstoles: ¿ustedes también quieren marcharse? San Pedro va a contestar: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Vamos a ir a esos grupos, a esas sectas, a esos hermanos que se han separado de la fe católica, a los protestantes. Vamos a ir a los ateos, a los que no creen en Dios. ¿A quién vamos a ir? Vamos a ir a aquellos grupos que aún hablando de ti, no te tienen a ti en la Eucaristía, porque no tienen la Eucaristía. Y por eso dice San Pedro: ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de Jesucristo vienen de la eternidad, son palabras de vida eterna. Y por eso termina diciendo San Pedro: nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Este Evangelio nos ayuda a renovar nuestra fe en Jesucristo, Dios hecho hombre y que ha querido quedarse bajo las apariencias de pan y vino en la Eucaristía. Este Evangelio nos permite también agradecerle a Dios la fe que nos ha regalado y reconocer que si creemos es porque Dios Padre así lo ha querido. Y este Evangelio también nos permite, además de renovar nuestra fe en la Eucaristía, llevar también, reactivar en otros cristianos, en otros católicos, esta fe nuestra que es el distintivo de nuestra fe. Tener a Dios hecho hombre en la Eucaristía bajo las apariencias de pan y vino es el distintivo de nuestra fe. No hay ninguna agrupación religiosa, ninguna fe que pueda decir: tenemos a Dios con nosotros. Nosotros sí, la fe cristiana, la fe católica sí. Por eso también ahora este Evangelio nos permite renovar nuestra fe en la Eucaristía. Invocamos de manera especial
a la Virgen Santísima, ella que fue el primer sagrario viviente, llevó a Jesucristo en sus entrañas, a Dios hecho hombre, que nos ayude a valorar y revalorar el misterio de la Eucaristía, a querer recibir a nuestro Señor, porque la Eucaristía está íntimamente relacionada con la salvación, con la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.